Bienvenidos a todos los que están en este momento aquí presentes en este estudio de Bereshit, a todos los que en algún momento se van a conectar por las diferentes redes y nos van a estar acompañando en ese hermoso estudio del primer libro de la Torá. El libro se llama Bereshit porque cuando lo traducimos, lo pasamos del hebreo al español, significa en el principio. Es importante porque Bereshit nos va a enseñar a nosotros cómo inició todo. Es importante conocer el origen de las cosas, porque cuando conocemos el origen podemos trazar un rumbo, podemos trazar un camino, podemos tener más luz. Por eso cuando una persona tiene un trauma, ese trauma se puede llegar a sanar cuando conocemos el origen, cuando conocemos el principio. Que mientras estemos haciendo este estudio, el Ruach HaKodesh de Adonai, el Espíritu Santo de Dios, sea permitiendo que en nuestra vida nosotros podamos también ser bendecidos y podamos ir al principio, al inicio de nuestros traumas, de las cosas que todavía no hemos solucionado, podamos conocer cómo comenzó todo y que el Padre sea trayendo libertad. Oramos por nuestros hermanos israelitas que están allí en la Eretz Israel, los que llamamos judíos, para que el Padre sea guardándolos en este momento donde todavía estamos en guerra allí contra los terroristas de Hamas, y bueno, por la pronta liberación de todos los secuestrados en el mundo, dándole gracias al Padre porque ya todos los que estaban vivos y secuestrados fueron liberados en Israel. El libro de Bereshit comienza con dos versículos muy puntuales, que es Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 2. En esos pequeños pasuk, que en español se traduce a versículos, pasuk en hebreo, versículos en español, dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Hasta ahí, en estos dos pequeños versículos, hay muchísima información. De ahí, del versículo del Pasuk 3 en adelante, inicia todo el proceso de lo que conocemos como la creación, lo que llamamos los días de la creación, pero el versículo 1-2 no hace parte de los días de la creación. El versículo 1 y 2 nos habla de un principio que puede estar ubicado en un punto en el tiempo muy lejano. Nosotros podemos estar hablando de millones de años humanos en ese Génesis 1:1 y 1:2. Pero nos entrega una información muy valiosa, y es que en el principio del todo, y quiero hacer claridad, el principio del todo no fue el día 1 de la creación, sino fue el antes del día 1 de la creación. El Eterno creó los cielos y creó la tierra, ¿sí? O sea, cuando el Eterno viene a hacer el proceso de lo que llamamos los 7 días de la creación, como tal, la tierra no es creada en ninguno de los 7 días. La tierra es descubierta, se le quita lo que la cubre, que ya vamos a entrar en el tema más adelante. Pero en el día 1, en el versículo 1, Pasuk 1:1, dice que en el principio de todo, Elohim creó los cielos y la tierra. Después, en el versículo 2, nos viene a entregar un panorama de cómo esa creación de Génesis 1:1, que se sale de los 7 días de la creación, en qué estado se encuentra, y ahí es donde encontramos el estado de la tierra. La tierra está desordenada, está vacía, hay tinieblas. Aparece por primera vez en la escritura la palabra abismo, por primera vez, que es muy importante esta palabra abismo. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que cuando se hablan de demonios, y yendo al Brit Hadashah, pacto renovado, o mi amado hermano que nos está viendo en este video, Nuevo Testamento, vamos a llamarlo también para los nuevos, se habla de que el abismo es el lugar donde los demonios son arrojados. Recuerden que Yeshua, nuestro Mashiach, para los nuevos Jesús, estuvo en una región llamada la región de Decápolis,
puntualmente en una ciudad llamada Gadara, donde vivían los gadarenos. Creo que ya va a ser más familiar para ustedes esta historia. El endemoniado gadareno, aquel que rompía cadenas, aquel que dormía encima de los sepulcros. Y llega este hombre lleno de demonios. Recuerden que el evangelio no relata, el evangelista relata que tenía legión, porque cuando se va a presentar dice somos legión, somos muchos. O sea, eran cientos de demonios dentro del cuerpo de este hombre. Cuando Mashiach, el demonio viene, el endemoniado delante de Mashiach, Yeshua, se postra y le dice, Hijo de Dios, no nos vayas a arrojar, por favor, al abismo. O sea, no nos mandes al abismo. Es la solicitud de los demonios, no nos mandes al abismo. O sea, la palabra abismo aparece por primera vez en Génesis 1, versículo 2, en la escritura, pero ya en los evangelios pues, nos da un poco de luz, que es el abismo. Eso nos muestra que es el lugar de prisión de los demonios. No nos mandes al abismo, déjanos entrar a los cerdos, déjanos ingresar a los cerdos. Y ahí dice que había un hato de cerdos. Creo que ustedes ya conocen la historia por este suceso. Es que vienen los gadarenos y le dicen a Mashiach, vete de nuestros contornos. Sí, vino el dueño del hato de cerdos enojado porque los cerdos se suicidaron, se arrojaron por un peñasco al agua. Aquí en Génesis 1:2 dice que el abismo estaba cubierto por agua. Dice Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la tierra que había sido creada en Génesis 1:1, aquí pasa a ser una masa de agua. O sea, si hubiésemos visto desde el espacio, si hubiésemos estado en este momento, de este punto de la historia bíblica, arriba en el espacio, hubiéramos visto la tierra no se vería como la miramos en las fotografías, sino que la tierra se vería como una bola, como una masa de agua. Así se miraría la tierra. Ya existía la tierra. Y entonces en este proceso de caos, de abismo, prisión de demonios, de desorden, aparece una luz de esperanza que dice, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas como si fuera un guardián, se movía allí en medio del desorden. Esto nos puede conectar con las palabras del Brit Hadashah, donde dice, porque donde abunda el pecado, donde abundan las tinieblas, donde abunda el desorden, donde abunda lo que parece que no hay esperanza, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces aquí hay esperanza. Bueno, y esta breve explicación de Génesis 1:1 y 1:2 nos lleva a iniciar todo el recorrido que vamos a hacer por los días de la creación. Vamos a empezar a mirar los días de la creación, pero para ver los días de la creación, porque nosotros debemos desbloquear nuestra mente y sacar de pronto conceptos que traemos humanos, y es que un día trae 24 horas, sí, un día trae 24 horas, un día humano, un día en el que nosotros estamos viviendo ahora, un día que empieza a correr fuera del Edén. Los días fuera del Edén son días de 24 horas. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Kefa, del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 8, nos da un poco de luz, porque Pedro aquí en su segunda carta, epístola, como se la llame, en el capítulo 3, versículo 8, dice y compara el tiempo diciendo, es que para Dios un día son 1000 años y 1000 años son un día. Entonces, aquí nos da un poco de luz el apóstol Pedro, que es interesante porque Pedro habla muchísimo del Bereshit, ¿no? Pedro nos habla un poquito del Bereshit 6, más adelante vamos a volver a Pedro, cuando estemos hablando de Génesis 6, cuando habla de los ángeles, tiene bastante información. Entonces quiere decir que Pedro tenía clarísimo, como judío que era, conocedor de la Torá, de que realmente los días no son 24 horas, los días de la creación se pueden relacionar con un tiempo más extendido. Aquí en este caso él dice, un día son 1000 años, ¿no? Esto nos llevaría a mirar que Mashiach, nuestro Mesías Yeshua, vino hace 2000 años.
realmente puede ser hace 2 días, ¿no? Para nosotros ha sido mucho tiempo, pero para Mashiach han sido 2 días, sí, 2 días nomás. Teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a mirar en el día 1, todo este proceso de la creación empieza en Génesis capítulo 1, versículo 3 al 31. Del 3 al 31 y después va del Génesis versículo 1 al 3. Esto que te acabo de nombrar nos abarca todo el proceso de creación de los días, qué pasó en cada día y qué orden dio el Eterno en cada día, incluida la creación del hombre, hasta llegar al día 7. Dentro de ese día es creado o establecido el Shabbat. El día 1, la escritura, la Torá nos enseña que el Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz. En el día 1, en el día 1 fue la luz. En el día 4, ¿por qué me salto al 4? Porque en el día 4 dice la Torá que fueron creados el sol y la luna. O sea, la luz del sol vino a estar sobre la tierra hasta el día 4. Pero en el día 1 dice que ya hubo luz. Esto creo ya algunos tienen ese conocimiento, pero lo vamos a incluir en esta clase de la serie Bereshit para los nuevos, los que van a ver este video o los que lo están viendo en este momento. El día 1 habla de una luz y esa luz es la luz creadora. Es la luz de Elohim, es la luz de Dios, no es la luz del sol. Esta luz del día 1 es la luz que emanó del mismo Eterno, del Creador, del Arquitecto. Es esa luz de la que habla en el día 1, dejarlo claro. En el día 2, el Eterno separa las aguas. Recuerden que yo les estaba explicando que la tierra era una masa de agua, o sea, no se miraba tierra, era una bola de agua. Entonces, en el día 2, él separa las aguas, toma un montón de esas aguas y las lleva hacia arriba, las manda a que se vayan hacia arriba, y lo que hoy nosotros conocemos como nubes, no eran nubes en ese tiempo, era agua. O sea, nuestro firmamento que nosotros vemos allá arriba era agua, ¿sí? Estamos hablando de que esto ocurrió hasta el diluvio. Ya en el diluvio esto cambia. A partir del diluvio, después de que las aguas del diluvio caen, en ese momento es donde ya vemos nubes y ya el agua que está arriba cae sobre la tierra. Pero en este momento, en este día 2 de la creación, las aguas se separan de las aguas y arriba se crea un firmamento de aguas y abajo quedan nuevamente pues aguas. Obviamente una cantidad ya inferior de aguas. Hasta el momento la tierra sigue oculta por las aguas. La tierra ya existía desde antes del día 1, ¿no? La tierra firme, pero estaba cubierta de agua. En el día 3, entonces el Eterno toma esa masa de aguas que quedó abajo, la mueve hacia un extremo, hacia el otro, para que la tierra que ya existía desde antes del día 1 quede seca. Entonces ahí aparece la tierra seca y obviamente al correr esta agua y moverla, la empieza a acumular en vastas extensiones y aquí se forman los mares. Día 3, la tierra es descubierta, no creada, no fue creada en el día 3, sino fue quitada las aguas hacia los lados para crear los mares y obviamente la tierra seca ya se puede mirar, ya hay tierra firme. Es justamente en ese día 3 que el Eterno le da una orden a la tierra y es la orden de que la tierra produzca hierba. Es en el día 3 donde el Eterno le da la orden a la tierra, oído. El Eterno no dijo háganse los árboles, no, el Eterno dijo hágase la hierba. El Eterno le dio una orden a la tierra, le dijo que la tierra haga producir árboles, que haga producir hierba, con un requisito, que todo árbol, todo esto vegetal, todo este reino vegetal, por así llamarlo, que iba a salir de la tierra, iba a crecer y tenía un requisito, que iba a tener fruto, iban a dar fruto y dentro de ese fruto iba a haber semillas. Tenía que haber semilla, o sea, es un requisito de Torah que todo árbol del cual nosotros nos alimentamos de fruto, pero que ese fruto tenga semilla,
para que esa semilla nos permita que nazca otro árbol posteriormente. No quiero adentrarme en este momento a la parte genética de cómo hoy en día, porque eso lo vamos a ver más adelante dentro de esta misma serie, cómo en nuestra actualidad los árboles sí producen fruto, pero ya los frutos no dan semilla. O sea, son árboles totalmente opuestos a lo que el Eterno creó sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre lo manipuló con genética, y eso de la genética lo vamos a ver en la parte donde vamos a estudiar qué pasó en los días de Noé dentro de estas de Bereshit. Entonces, día 1, la luz creadora; día 2, se separan las aguas de las aguas, aguas abajo, aguas arriba, el firmamento de agua. Día 3, las aguas de abajo se caen hacia los lados, forman mares, queda la tierra seca. El Eterno le da una orden a la tierra de que salgan los árboles, salga la hierba. La tierra seguramente ya tenía las semillas almacenadas, porque recuerden que desde antes del día 1 ya había tierra, o sea, ya habían semillas en esa tierra. Eso es para otro estudio. Día 4, ahí sí, en ese día 4, es cuando el Eterno le crea las lumbreras. Es en el día 4 donde ahí se aparece la luz del sol, o sea, la luz que nosotros estamos en este momento viendo se crea en el día 4, o sea, la luz que nosotros miramos del sol en ese momento se crea en ese día 4. También se crea el sol, que ya lo dijimos, la luna, las estrellas se crean, o sea, todo lo que llamamos las lumbreras, ¿sí? Las lumbreras se crean en ese día 4. Dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 14, quiero ser puntual en este día 4 por algo. Dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Este Génesis 1:14 es muy importante, mi amado hermano que nos está mirando en este estudio de la serie Bereshit, porque eso es lo hermoso del hebreo, porque cuando nosotros vamos al hebreo, en el hebreo dice, voy a poner la parte hebrea aquí dentro de Génesis 1:14, la que quiero que estudiemos. Tú puedes coger Génesis 1:14, tú lo puedes pasar a una Biblia Kadosh, la interlineal, la logo Haloch, y vas a poder mirar eso. Génesis 1:14 dice: dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos, o sea, sol, luna, estrellas, para separar el día de la noche, oído, y sirvan de señales. Y esto de sirvan de señales, después dice para las estaciones, para días y años. Ahí se traduce una palabra muy, muy común para nosotros, de pronto para los nuevos no, pero vamos a ir aprendiendo. Dice para que marquen los moedim. La palabra moedim o moed aparece aquí en Génesis 1:14. ¿Por qué es importante? Porque aquí está diciendo que el sol, la luna y las estrellas fueron creadas para marcar los moed o moedim. ¿Qué son moed? Se pueden traducir como estaciones, como temporadas. Cuando nosotros vamos a la riqueza de nuestro hebreo, encontramos que la palabra moed también se traduce como fiesta, fiestas, celebraciones. Vamos a traducirlo más. Festivales, en algunas malas traducciones lo dice, pero en sí son fiestas, tiempos señalados. Y cuando hablamos de tiempos señalados en la Torá, cuando hablamos de Moed, estamos hablando de las fiestas que el Eterno le entregó a Israel, que eso va a ser parte más adelante de otro estudio. O sea, el sol, la luna y las estrellas fueron puestas en el firmamento, sí, para separar el día y la noche, pero también dice que para marcarnos cuando son las fiestas de Adonai, o sea, cuando se celebra Pesach, cuando se celebra panes sin levadura, cuando se celebra primicias, cuando se celebra Shavuot o Pentecostés, cuando se celebra Yom Teruah o trompetas, cuando se celebra Yom HaKippurim o el Día del Perdón, cuando se celebra Sukkot, cuando se celebra inicio o cuando inicia o cuando marca la celebración de inicio del mes, Rosh Hodesh, cuando marcamos Shabbat, inicio del día. O sea, es importantísimo porque recuerden que nosotros nos movemos, si vamos a la Biblia, a la Torá, a esta hermosa escritura, vamos a encontrar que están descuadrados los tiempos. El Eterno estableció, vamos a tocar un punto,
el Eterno estableció y cada uno de los días, ya vamos en el 4 y no lo hemos dicho, pero cuando termina cada día y fue la tarde y la mañana, el día tal. Y fue la tarde y la mañana, el día tal. Todos los días de la creación va a decir esto. Fue la tarde y la mañana, y dice qué día fue la tarde y la mañana, el día tal. ¿Por qué? Porque eso nos marca que realmente el día, mi amado hermano, comienza cuando termina la tarde. ¿Cuándo termina la tarde? A las 6 de la tarde, y más puntualmente, si vamos a estar puestos en este día 4 que el Eterno nos dejó el sol y la luna para establecernos cuándo termina el día, pues el día termina cuando el sol se oculta. Ahí termina el día. Y comienza el día de 24 horas nuestro hasta la tarde del otro día. Entonces, nuestro día comienza terminando la tarde, o sea, 6 de la tarde, o cuando el sol se oculte, o sea, empieza es desde la noche, por así decirlo. Puntual, la creación desde la oscuridad, desde las tinieblas, empezó la creación de los días. Entonces, nuestro día, mi amado hermano, no comienza a las 12 de la noche ni a la medianoche. A la medianoche no empieza nuestro día, porque ponte a pensar, si son las 2 de la tarde, tú vas a decir buenas tardes. Si son las 10 de la mañana, pues tú dices buenos días, ¿sí? Si son las 8, 9 de la noche, tú dices buenas noches. Pero después de la medianoche quedamos bloqueados, porque después de la medianoche le pusieron un nombre, madrugada, pero tú nunca dices buenas madrugadas. Buenas madrugadas, no. Las personas tienden que si llegan a ser las 3 de lo que llaman madrugada, le dicen a uno buenos días, y uno dice, pero ¿cuáles días si el sol no ha salido? ¿Sí? Ahí nos damos cuenta. Entonces, nosotros por eso contamos los días desde que se oculta el sol. Nosotros, nuestro Shabbat inicia desde la caída del sol del día viernes, que ahí inicia el sábado, hasta la caída del sol del mismo Shabbat, que ahí inicia el día domingo. ¿Sí? Eso está claro en los días de la creación. ¿Está claro? Nosotros no nos movemos tampoco por el calendario griego ni romano. Nosotros le servimos al Elohim de Israel. Nuestro Dios es el Dios de Israel. Y el Eterno nos entregó por medio de la Torah un calendario que se marca por el sol, la luna y las estrellas. Entonces, si miramos las fases de la luna nos van a ayudar. Eso lo sabían los antiguos, los ancianos, llámense abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos lo sabían. Las fases de la luna nos van a mostrar cuántos días tienen el mes. Entonces, cuando inicia el mes, esto es un vago ejemplo, porque seguramente vamos a tener un espacio para explicarlo mucho mejor, pero cuando inicia el mes, vamos a mirar que la luna está totalmente oculta, todo está oscuro, no hay luna llena, nada. Y es ahí cuando sale una pequeña astilla de la luna y empieza una especie, para no darte hoy una clase de lunas, una especie de creciente. Empieza la luna a crecer, o sea, a llenarse. Y llegamos hasta a la mitad del mes, y en la mitad del mes ya la luna está llena. Cuando yo miro que ya la luna está totalmente llena, yo ya sé como israelita que es a mitad de mes. Ya, ¿por qué? Porque Génesis Bereshit 1, capítulo 1, me muestra que en el día 4 el Eterno estableció el sol y la luna para enseñarme a mí en qué tiempo estoy yo. O sea, a mí no me mueve el calendario de Grecia, de Roma, no. A mí me mueve el calendario que el Eterno dejó en la Torah. Y ya yo miro que cuando la luna se llena empieza a desocuparse, lo que llamamos una especie de menguante, empieza a menguar, y yo sé que ya entonces el mes está terminando hasta que la luna se oculta. Entonces, si miramos en la luna fue establecida, y quien alumbra la luna, pues el sol le da la luz a la luna. Entonces, me centré en el día 4 para establecer, o que pudiéramos mirar este punto, creo que era muy importante. Día 5, el día 5, el día 5 el Eterno crea los peces y las aves. Muy importante, porque el Eterno le da la orden a las aguas. Oído, no fue que el Eterno dijo, háganse las ballenas, háganse los tiburones, que se hagan los bocachicos. No, que se haga el salmón. No, el Eterno le dio orden a las aguas que parieran, que produjeran peces, así en cantidades le dio. Y las aguas que estaban aquí en la tierra, llamamos mares, que ya estaban amontonadas,
en sus lugares, los océanos, produjeron los peces, pero el Eterno le da orden arriba, a lo que está en los cielos, que es agua también. En este momento era agua, un firmamento de agua. Le da orden a las aguas del cielo para que produzcan las aves, para que produzcan las aves. En genética está demostrado, o sea, los grandes arqueólogos, antropólogos que estudian esto de la genética, está demostrado que las aves, porque los peces nos queda sencillo, o sea, tú jamás vas a dudar que una ballena viene del mar. Por eso cuando una ballena muere, vuelve al agua. O sea, ya se desintegra en el agua porque la fuente que la originó fue el agua. Y por eso cuando una vaca se muere, cuando se muere un animal terrestre, es sepultado en la tierra porque va a volver a su origen, porque la tierra lo parió. Desde el origen, desde todo el inicio de los días de la creación, vuelve a la tierra, ¿sí? Incluso el hombre. Nosotros, el hombre, el polvo eres, en polvo te convertirás, volvemos al origen de la tierra, ¿no? Pero las aves, a uno sí le queda complicado creer que un ave venga del agua, ¿no? Pero está demostrado genéticamente que las aves tienen procedencia, o el origen genético de ellos es del mismo origen de los peces, o sea, vienen del agua. Y entonces aquellos que quieren demostrarnos por medio de la ciencia que esto no es así, porque es el sistema de Dios, entonces, hermano, de ahí se pegaron, y por eso usted va a escuchar teorías de que las aves vienen de los lagartos. Se va a escuchar teorías científicas de que las aves vienen o sea, que antes de ser aves, incluso los que han visto documentales de dinosaurios dicen que las aves actuales vienen de los dinosaurios grandísimos que habían sobre la Tierra, que eso es otro tema que después veremos, hablar de si existieron o no, pero esos ¿en qué día la creación los creó el Eterno? ¿Cuándo se murieron? Si fue en los tiempos de Noé. Bueno, dicen que vienen de los dinosaurios las aves. Y la teoría va más allá, uno no profundiza en esa teoría, y la teoría dice que los dinosaurios vienen del agua. O sea, ellos eran partículas allá, pequeñas amebas en el agua nadando, en un jugo allá, y después salieron arrastrándose a la tierra, se volvieron lagartos, y después los lagartos se volvieron aves. O sea, es la manera como ellos van a explicar lo que ya la Torah dice. La Torah dice que las aves vienen del agua. Quería dejarles esa información. Eso es en el día 5, ¿no? En el día 6, el Eterno le da la orden a la tierra nuevamente, porque recuerden que en el día 3 ya la tierra había recibido una orden de producir la hierba, de producir los árboles que dieran fruto y el fruto tuviera semilla. En el día 6, el Eterno le da la orden nuevamente a la tierra, pero en este caso le dice: necesito que usted dé a luz, que para animales. ¿Sí? La tierra produce, los animales salen de la tierra. El Eterno le dice a la tierra: produzca animales, produzca las bestias salvajes, produzca el león, produzca el elefante, y la tierra obedece al Eterno y produce los animales en el día 6. Y en ese mismo día 6, note que no es casualidad que el Eterno no le dijo a la tierra: produzca hombres. No, el Eterno mismo, ese mismo día 6, aparte de que la tierra da luz, yo llamo parir animales, eso lo hizo la tierra por orden del Eterno. Ese mismo día es cuando el Eterno crea al hombre. Es importante que tengamos claro cómo, según de manera literal aquí en Bereshit, en Génesis 1, el Eterno crea al hombre. El Eterno crea al hombre dentro de todo este proceso de creación, el polvo de la tierra. O sea, coge la tierra, hace el muñequito, vamos a lo literal, y crea al hombre. ¿Sí? Vamos a mirarlo de esta manera. ¿Sí? Hace el muñequito, crea al hombre, le insufla vida al hombre, le da de su espíritu y crea al hombre en este día 6. Quiero hacer un paréntesis, y es que en el día 3 de la creación, todos los días el Eterno utilizó una palabra para referirse a lo que se hizo, y el Eterno vio que lo que había hecho era bueno. Pero en el día 3 puntualmente, el Eterno declara esta palabra 2 veces. En el día 3 el Eterno dice 2 veces que fue bueno lo que él hizo.
en el día 3. O sea, ¿cuándo es el día 3 de nuestra semana, hermano? Es el martes. El día domingo es el día 1, el día lunes es el día 2, el día martes el Eterno dijo 2 veces que lo que había hecho era bueno. El día 3 tiene algo especial. El día 3 fue el día donde nuestro Mashiach, Yeshua, resucitó. El día 3 es el día que estamos esperando. Ya pasaron 2 días desde la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Mesías Yeshua en el madero. Venció la muerte y lo estamos esperando hace 2 días, 2000 años. Ya estamos a punto de entrar al día 3. El día 3, doble bendición. Por eso yo trato de cuando hago cosas importantes, significativas, de hacerlas un martes, porque es un día 3. El día 3 tiene algo especial, ese día 3. Cierro paréntesis. Y el día 7 es muy importante para nosotros y quiero dejar claridad acerca de este día 7, porque he escuchado predicadores diciendo es que Dios a los días no les puso nombre, les dijo día 1, 2, 3, 4, 5 y día 6, pero al 7 sí le puso nombre. El 7 no se llama 7, el día 7 no existe. El día 7 se llama el Shabbat, Baruch Hashem, sí, pero el día 7 sí existe. El día 7 sí existe. El Eterno hizo el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, e hizo el día 7, sino que el día 7 recibió una bendición especial. Dentro del día 1, el Eterno puso la luz creadora que se necesitaba. Dentro del día 2, el Eterno separó las aguas, o sea, el Eterno depositó algo dentro de cada uno de los días, pero al día 7 lo coronó. Dice en Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 2, versículo 3, Génesis 2, 3. E incluso aquí cierra el proceso de creación, se cierra acá, en Génesis 2, 3, dice, y bendijo Elohim al día séptimo. O sea, sí hay día séptimo, sí hay día 7, y lo santificó. El Eterno cogió ese día 7, lo vistió, lo santificó y depositó en ese 7, llámelo usted una presencia, porque no quiero ahondar en el tema, llámelo una persona, llámelo algo especial que se llama Shabbat. O sea, en ese día 7, él depositó el Shabbat. O sea, si tú quieres, hermano, encontrar el reposo, encontrar algo especial, eso lo puso en el 7. El día 3, te dije, dijo 2 veces, fue bueno. Por eso en el día 3 uno trata, si vas a hacer un negocio, hazlo en el día 3. Si vas a hacer algo especial, hazlo en el día 3. Si vas a hacer una solicitud, hazlo en el día 3. Pero en el día 7 él deposita algo especial dentro del día 7, y eso especial que él deposita dentro del día 7 se llama el Shabbat, una corona, el Shabbat, ¿sí? Y dice ahí, porque él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, sí, depositó ese día el Shabbat, él no lo depositó en ese día. Entonces, quería dejar claridad acerca del día 7. Bueno, en este momento ya la tierra está creada, hermano, como usted más o menos como la conoce, ¿no? Porque tenemos que mirar tenemos que ver que después del diluvio, pues la tierra tuvo una leve transformación, y por eso esa leve transformación nos lleva a que lugares dentro de Colombia, Estados Unidos, México, hay lugares que son montañas, tierra seca, pero hay fósiles marinos, ¿sí? Quiere decir que ese lugar, antes del diluvio, era un mar, o sea, eran los océanos de la creación, y después del diluvio, cuando las aguas se reorganizan de una manera diferente, pues ya eso no fue mar, sino eso fue tierra seca. Entonces, la tierra era más o menos así como nosotros la estamos mirando en ese momento, así quedó. En ese momento, en Génesis, Bereshit capítulo 2, versículo del 4 al 25, vamos a entrar en un estudio que abarca toda esta información que te estoy dando ahora a continuación. La vas a encontrar en Génesis 2, versículo 4, paso 4 al 25. El Eterno coge a Adán dentro de esta creación que ya está, y dice que lo forma. Ya habíamos hablado que fue en el día 6, pero vamos a hablar un poco más de esa creación. Lo forma y dice allí que le dio aliento de vida. Aliento de vida le dio a Adán. Le dio aliento de vida. Esto de aliento de vida
quiero que lo miremos de la siguiente manera. Está el aliento del Eterno y está el hombre que recibe el aliento de vida del hombre. El aliento de vida, ¿de dónde viene? Viene de Adonai. ¿Y dónde está Adonai? Adonai está en el cielo. O sea, la conexión entre el cielo y la tierra es el hombre, porque el hombre es creado de la tierra, pero el aliento viene de arriba. El aliento de vida es enviado del cielo, representa el cielo, es algo que no es de la tierra, y el hombre representa la tierra porque el hombre fue sacado de la tierra. Entonces, nosotros somos el vivo ejemplo, el vivo símbolo de la conexión que hay entre el cielo y la tierra. Tenemos algo del cielo, pero también tenemos algo de la tierra. Cuando el Eterno crea al hombre, allí el hombre, Java, Eva, todavía no había sido creada, aunque es un tema que voy a ampliar un poco más adelante. Cuando crean a Eva, ¿dónde estaba Eva? Ya fue creada al comienzo, creemos que sí. Dice que Adonai planta un huerto. A ver, dentro de la tierra Adonai planta un huerto, pero no lo planta en cualquier lugar. Al oriente de esta creación de 6 días, al oriente de esta creación de 6 días, dice que el Eterno escogió una región y a esa región le llamó Edén. El Eterno escogió una región llamada la región del Edén. Así se llama esta región, la región del Edén. Y en esta región del Edén, el Eterno hace un huerto, lo planta, un huerto en esa región del Edén. Y al hombre que había sido creado en la tierra normal que conocemos, la tierra como tal vez como ahora la tenemos, con algunos cambios, lo introduce al Edén en el huerto. Entonces él planta un huerto en una región de la tierra que está al oriente que se llama Edén, y dentro de ese huerto mete al hombre. Allí mete al hombre. O sea, el Eterno no lo dejó habitando en toda la tierra creada, sino que lo mete allí al huerto. Esto de que lo metió al huerto es importantísimo, mi amado hermano, porque el huerto tiene unas características bien especiales. El huerto era una, podemos llamarlo, que era una dimensión espiritual en la misma tierra. Era un macón, era un lugar especial, un lugar del cielo en la tierra. Eso que plantó un huerto no es otra cosa que él plantó algo espiritual en la tierra y allí metió al hombre. Por eso miramos características como por ejemplo que Adán allí estaba desnudo y no pasaba nada. Miramos características como que el hombre allí en el huerto del Edén, los años no pasaban como pasaban por fuera del huerto. O sea, era un lugar espiritual plantado en un lugar llamado Edén dentro de la misma tierra. Entonces vamos a ubicarnos en el siguiente concepto. El Edén, el jardín que estaba en el Edén y la tierra creada. El Edén, la región del Edén, el jardín que estaba dentro del Edén y la tierra que el Eterno, todo el proceso de creación de la tierra, los animales, las plantas que el Eterno hizo. Allí en el Edén, en el jardín del Edén, el Eterno, por medio de su Torah, nos revela y nos hace muchísimo énfasis en que le dejó muchos árboles para que Adán comiera. Se podía alimentar de todo lo que quisiera. Y puso 2 árboles. Ya todos conocemos la historia de los 2 árboles, es predicada en todas las religiones que creen en Adonai. 2 árboles, el árbol del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol del bien y del mal es conocido como el árbol del conocimiento, o sea, del conocimiento. Y el árbol de la vida era un árbol que donde ellos lo llegaran a comer, ese árbol les iba a dar vida eterna. Dentro del jardín ya había vida eterna, pero el árbol, pues, vamos a empezar a analizar esto de los 2 árboles, ¿no? Uno dice, ¿y por qué ellos no se comieron el árbol de la vida? Porque el árbol de la vida representa eternidad. Ellos no se comieron el árbol de la vida porque el lugar donde ellos fueron puestos Adán y Eva, en este momento de la historia de Adán, pues era un lugar de eternidad. O sea, Adán no tenía necesidad de comer del fruto para ser eterno porque el jardín traía eternidad. O sea, el jardín era una dimensión de eternidad y mientras Adán viviera dentro del jardín, era eterno. Entonces Adán dijo, yo no necesito comerme ese fruto de ese árbol porque
pues yo soy eterno, sí, yo soy eterno acá mientras no salga de acá y no creo que me vayan a sacar de aquí. Entonces, pues él dijo, pues soy eterno, sí. Y mientras estuvo en el jardín, no tuvo necesidad de esa eternidad, por ende no estira la mano a comer del árbol. Más adelante vamos a mirar el peligro que había donde comiera. El peligro era que comiera del árbol y se saliera del Edén. Sí, porque si se come del árbol y sale del Edén, va a ser eterno afuera. Esto lo vamos a ver más adelante. El Eterno le prohíbe algo. El Eterno le dice, no vayas a comer del árbol del bien y del mal, ¿no? Este arbolito es bien particular porque la tradición lo ha querido dibujar como una manzana, un árbol de manzanas. Entonces nos enseñaron que realmente lo que Adán se comió fue una manzana. Pero mi amado hermano, te saco de la mentira para aquellos que todavía creen que lo que Adán se comió fue una manzana, dice un fruto. No sabemos si fue una manzana, algunos eruditos dicen que fue uva, que fue el fruto de la vid, otros dicen que no literalmente era una manzana, sino era un conocimiento que había allí en este árbol. Lo que yo quiero enfocarte hoy en esta introducción en esta serie de Bereshit, porque realmente esto es algo que nos hace una introducción a todo lo que nos abarca el libro de Bereshit y que vamos a estar viendo en esta serie de Bereshit, es que había prohibición de comerse un árbol. Yo siempre he dicho, era el diezmo de Adonai en el huerto. Sí, el Eterno dijo, todo es tuyo, pero este árbol es mío, diezmo, no lo toques. Sí, era el diezmo entre los árboles de la misma creación. Este Edén, donde estaba el huerto, la misma escritura nos enseña que de allí salía un río. Allí salía un río. El río regaba el huerto del Edén y después de regar el huerto del Edén, salía del Edén a la tierra ya conocida y de allí se partía en 4 ríos: el río Pisón, el río Gijón, el río Hidekel y el río Éufrates. Estos 4 ríos, si tú vas y lees, recuerda que todo lo que te estoy enseñando está en Génesis 2, versículo 4 al 25, ahí vas a encontrar esa información. Los 3 primeros ríos, el río Pisón, Gijón y Hidekel, la Torá, el Génesis, Bereshit, nos muestra la ubicación geográfica de los ríos, nos dice qué región cubrían, qué minerales habrían en él, pero el único río que no nos dice la ubicación o qué pasaba por al pie de él es el río Éufrates. El río Éufrates no tiene una ubicación o nos da información geográfica. Por eso el río Éufrates es importante para nosotros. Es importante en este estudio porque se cree que el río Éufrates es el mapa o es el camino que lleva después posteriormente al jardín. Bueno, habla de los ríos después en este estudio de Génesis 2 del 4 al 25, en esta parte de la Torá, encontramos cómo Adán le pone nombre a los animales. Importantísimo mirar que cada animal, como se llamó, fue su naturaleza. El ponerle el nombre a cada animal le marcó su naturaleza. El Eterno le había dado una sabiduría especial a Adán para que él supiera cada animal cómo se iba a llamar. Quiero marcar que en esta parte el Eterno mira que todos los animales tienen su pareja, pero mira que para Adán no se halla obviamente pareja, siendo Adán sacado de la tierra igual que los animales, porque los animales los parió la tierra, el Eterno saca también tierra y hace Adán. Para Adán no se halla en ese momento pareja, y es ahí donde el Eterno dice, bueno, vamos a dormir a Adán y vamos a sacar de una de sus costillas a Eva, que en hebreo se llama Java. Literalmente en la Reina Valera dice que el Eterno puso un profundo sueño en él, le abrió el costado, saca una costilla y de esa costilla hace a Eva. Cuando vamos, le hace una ayuda idónea, dice ahí, pero cuando vamos a la raíz hebrea, que aquí es lo importante, encontramos primero que el Eterno no dice que le va a hacer una ayuda idónea. Lo que realmente dice es que el Eterno le hizo una ayuda contraria. O sea, Eva es una ayuda contraria para Adán. No contraria para que le llevara la contraria, pero sí era una ayuda contraria en el sentido en que Eva iba a ser aquella que iba a ponerle el freno a Adán si Adán iba a meter la pata. Ojo, ese era el propósito de Eva. El propósito de todas las mujeres sobre la tierra
es ser ayuda contraria a nosotros los hombres, no permitir que cometamos ninguna locura. Que si vamos a hacer un mal negocio, no nos dejen hacer el mal negocio. Por eso el Eterno estableció algo especial con las mujeres, por eso, oído, la mujer no fue creada en la tierra de afuera conocida, sino la mujer, este proceso de que la mujer aparece dentro del jardín aparece la mujer. Algunos sabios dicen, y yendo a la gematría, todo lo del hebreo, que Adán fue creado del barro, pero que el Eterno le hizo a Eva como si fueran siameses, o sea, ellos estaban pegados, pero que cuando el Eterno hizo a Eva, realmente lo que hizo fue separarlos. Otros dicen que no, que Eva estaba creada dentro de Adán y lo que el Eterno hizo fue sacarla de Adán. ¿Qué es imposible para el Eterno? Nada. Pero aquí lo importante es que Eva fue creada dentro del jardín, o sea, fue creada en un ambiente espiritual. Por eso las mujeres tienen una conexión con lo espiritual superior a nosotros los hombres. Ellas pueden determinar y pueden detectar si nosotros los hombres estamos tomando una mala decisión, y no lo va a decir. Y para uno de hombre que su esposa le diga que lo que uno va a hacer está mal, eso se llama llevarle la contraria. Y llevar la contraria no es otra cosa que el propósito que está aquí en Bereshit, donde dice le haré ayuda contraria. Pero esa ayuda contraria era llevarle la contraria para el bien del hombre. Le vamos a llevar la contraria al hombre para el bienestar del hombre. No habla de cantaleta. Y el Eterno allí saca a la mujer. Es curioso que cuando el Eterno hace a la mujer, y quiero adelantarme un poquito en este estudio, a Génesis 5, versículo 2. Génesis 5:2 dice algo muy curioso. Dice que el Eterno los creó, el día que fueron creados, los creó varón y hembra, dice Génesis 5:2. El día que el hombre fue creado, los hizo varón y hembra, y ese día los llamó Adán. Adán, o sea, Génesis 5:2 está diciendo, el Eterno creó a Adán y a Eva y les puso a Adán a los dos. De ahí podemos sustentar esa interpretación de que realmente cuando el Eterno hace a Adán, ya hizo a Eva. Lo que pasa es que Eva no sale a manifestarse, o Eva no la despiertan hasta que no está dentro del jardín. Sí, el proceso de que Eva aparezca ya como Eva, como Java, es dentro del jardín, tenía que ser dentro del jardín. Pero los llamó Adán a los dos porque Adán significa humanidad. Ellos eran el origen o son el origen de la humanidad. Y después Adán dice, bueno, ella no se puede llamar como yo. Y fue Adán, puntualmente es Adán el que le pone a Eva, le pone a la mujer, le pone Eva o Java en hebreo, madre de todos los vivientes. Incluso la llama varona en las traducciones pasadas al castellano. Bueno, hemos recibido bastante información. Ya hemos visto lo de los árboles, pero vamos a seguir con lo de los árboles. Vamos a pasar a Génesis 3, del versículo 1 al 24. Voy a darles una introducción de Génesis 3, versículo 1 al 24. Y ahí cortamos nuestra primera clase de esta serie de Bereshit. Próxima clase continuaremos. Génesis 3, Bereshit 3, del 1 al 24, nos habla de la caída de Adán. La caída de Adán. En esta caída de Adán aparece otro personaje. Ya está Adán, ya está Eva. Adán ya le puso nombre a los animales. Ya habían recibido la bendición de Adonai. Estaban habitando dentro del huerto, un lugar de eternidad. Había un árbol hermosísimo con unos frutos riquísimos que se llama el árbol de la vida. No había prohibición, ese árbol no tenía una etiqueta que dijera no tocar, al contrario, lo puedes tocar, pero Adán y Eva estaban en un ambiente de eternidad que dijeron, pues, no lo necesitamos. Muchas veces, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros no hacemos porque creemos que no las necesitamos, no es necesario para nosotros esas cosas, pero ya cuando estamos fuera, ahí sí las queremos tomar y ya no las podemos tomar. Entonces, eso lo hablaremos después, pero quería dejar esa pequeña reflexión. Allí entre los animalitos aparece un animal llamado la serpiente. Se llama la serpiente. Hay
Mirar algo, no sé, les dejo unas preguntas en el aire para que ustedes reflexionen. Un lugar tan precioso, un lugar tan perfecto como el jardín. ¿Cómo se metió el diablo? Porque es lo que nos han enseñado, que el diablo se metió allá y se disfrazó de serpiente. ¿Cómo se metió la serpiente? Y yo quiero dejar un concepto en esta clase muy claro. Vamos a empezar a dejar conceptos que tal vez más adelante los vamos a ver o explicar a profundidad. Y es que la palabra diablo ya es traducida del latín, es traducida del griego, pero la palabra correcta en la Biblia hebrea es Hasatán. De ahí viene la palabra que al diablo le dicen Satanás, ¿sí? Hasatán, porque la palabra Hasatán significa el opositor. Cuando Pedro, jefa, quiere oponerse a los planes del Eterno porque le dice a Yeshua, no, tú no vas a morir en la cruz, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir, Jesús? No, Yeshua, Jesús lo para en seco y le dice, apártate de mí, a Satán. Y Pedro no era Satanás, o sea, aquí se utiliza la palabra apártate de mí, Satanás, y Pedro no era Satanás. Sí, y aquí a la serpiente no la asocian con Satanás y la serpiente no era el diablo que conocemos, sino que la palabra Hasatán hace referencia a un término que significa opositor. O sea, cuando alguien es opositor a uno en las cosas espirituales, esa persona automáticamente es un Hasatán, un opositor. En este caso, Pedro se convirtió en ese momento en un Hasatán y estaba siendo opositor al propósito divino de que Yeshua muriera en la cruz. Pero volvemos aquí. La serpiente en este momento es un Hasatán. O sea, la serpiente, el animal, era el animal, hermano, era el animal. No era la serpiente que usted hoy en día se le corre porque es venenosa, porque es peligrosa, porque asusta. No, no era esa serpiente. La serpiente era una creación bonita. Dice que la serpiente era hermosa y era inteligente. El Eterno le dio una inteligencia buena. La serpiente hablaba. No sabemos si dentro de esa elevación que se le da a la creación de la serpiente, el Eterno dijo, ese animalito va a hablar, más animales no va a hablar. La serpiente caminaba. Sí, no sabemos si era un homínido, o sea, una persona que tenía un cuerpo parecido al del ser humano y se podía mover. No lo sabemos, pero sí sabemos que tenía la capacidad de hablar. No sabemos si todos los animales posiblemente dentro del jardín hablaban, y parte del castigo que tiene la creación es que los animales perdieron esa oportunidad de hablar. Por eso encontramos al profeta Balaán, Bilán en hebreo, que cuando el asna le habla, él no corre porque tal familiarizado con que le hablara. Lo que sabemos es que la serpiente hablaba, la serpiente caminaba erguida, ¿sí? Y la serpiente funge en esta parte de la historia como un Hasatán, un opositor. Y tiene una conversación con Eva bastante interesante, porque empieza sembrando chisme, empieza dando cizaña, dice, incluso una de las preguntas que hace es con doble intención, con que no pueden comer de ningún árbol. O sea, la serpiente sabía que el único árbol que no podía tocar Adán y Java era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la ciencia, no lo podían tocar. Pero él adentra una conversación diciendo, no pueden comer de ninguno, para que a ver qué respondía la mujer. Y la mujer dice, no. Nosotros podemos comer de todos los árboles, pero solamente hay un arbolito. Y ahí la mujer le aumenta el chisme y le dice, no lo podemos tocar ni podemos comer. En ningún momento el Eterno dijo que no lo tocaran, simplemente dijo no coman. Pero ella aquí dice, no podemos tocar y no podemos comerlo. Y entonces la serpiente aumenta aquí la cizaña y dice, usted sí sabe, Java, ¿por qué no puede, por qué el Eterno, por qué el Creador no les deja tomar de ese árbol? Porque es que donde ustedes lleguen a tomar de ese árbol, ustedes se van a volver como Dios. O sea, ustedes van a estar a la altura de Dios, se van a subir al nivel de Dios. Y mira, hermano, que ese pecado se traslada generaciones después, que eso lo vamos a ver dentro de esta serie, a un lugar llamado Babel, donde un grupo de hombres quisieron construir una torre para llegar a la altura de Dios. El pecado de Adán y Eva, bueno, está tipificado de muchas maneras, pero en este estudio lo quiero mostrar así. El pecado de Eva, puntualmente aquí, no es comer el fruto solamente, sino la intención con la cual ella come el fruto. ¿Cuál fue la intención con la cual ella comió el fruto? Es la intención
la serpiente se lo dijo, si ustedes lo comen van a ser como Dios, no se van a morir. Sí, entonces ella dijo, oh, seremos como Dios, querer alcanzar la altura de Dios, que si miramos la rebelión de Hasatán y todo lo que nos relata la escritura acerca de él, Hasatán quiso ser como Dios. Entonces en sí, ese fue el pecado, ella lo come, ella tiene que ser la ayuda contraria. Aquí en esta historia debería ser la serpiente diciéndole a Adán, Adán, ven a comer del fruto, y Eva diciéndole a Adán, ni se te ocurra. Ese era el modelo perfecto, el modelo que tenía que ocurrir. Pero aquí el modelo se altera, y cuando el modelo se altera, mi hermano, cuando el modelo se altera, hay problemas. La mujer tiene una elevación espiritual superior al hombre, es la que lleva la contraria para bien del hombre. El hombre, a ver, la mujer debe ser más racional que el hombre, técnicamente, ¿no? Debería ser más racional que el hombre y el hombre debería ser más sentimental, ¿sí? Pero aquí miramos que no, porque aquí miramos cómo el hombre se deja llevar por su esposa porque el Eterno le dice, bueno, ella está, esto ayuda contraria, y dice, me ayuda contraria, y me dice, acá quiere decir que esto no está mal. El hombre razona, el hombre representa dentro de esta historia la razón. La mujer ya se deja llevar un poco más por el sentimiento, y la mujer empieza a sentir cosas que no debe sentir, y la mujer toma del todo. En esa parte de la historia, él representa la razón, la mujer representa los sentimientos y la serpiente representa la pasión. Cuando la razón se pierde y ponemos nuestros sentimientos porque creemos que es bueno, es lo correcto y correcto, pues vamos a caer en las bajas pasiones. Entonces, la razón tiene que estar por encima de los sentimientos. Java come, le ofrece al hombre, y es ahí donde ocurre todo lo que llamamos la caída de Adán, que hasta nuestros días nos tiene en problemas. A la mujer se le lanza un juicio, al hombre se le lanza otro juicio, y a la serpiente se le lanza otro juicio. Ese juicio que se le lanza al hombre maldice la tierra. O sea, aquí el problema es que el juicio que se le lanza al hombre maldice la tierra. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque al hombre se le dio una autoridad sobre la tierra. El Eterno, al ser el hombre la autoridad sobre la tierra y el hombre haber caído, es como si la tierra que está bajo su autoridad también hubiera caído. Sí, la tierra fue contaminada, por eso ahí usted va a encontrar en la escritura que le dice a Adán, Adán, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. A la mujer, bueno, habla de espinos, todo lo que se vive hasta el día de hoy, todo lo que se vive hasta el día de hoy, en cuanto a la tierra, fue la maldición de Adán. A la mujer le dice que va a dar a luz con dolor y que su deseo va a pertenecer al hombre, ella va a estar sujeta al hombre, después de que ella tenía una elevación, como que disminuye, hay una degradación, por así decirlo, hubo una degradación, y a la serpiente le quita su belleza, queda tirada a tierra y queda condenada a comer el polvo de la tierra, y aquí aparece nuestra primera profecía mesiánica, donde como la serpiente tentó fue a mujer, entonces el Eterno no pone una enemistad entre la serpiente y el hombre, pone una enemistad entre la mujer y la serpiente. Que en la próxima entrega de esta serie de Bereshit vamos a iniciar con este punto. Vamos a iniciar estudiando estas tres maldiciones porque tienen muchísima información, mi amado hermano. No se lo pierda porque vamos a mirar qué autoridad tiene la mujer. Oído, ustedes mujeres, ¿qué autoridad tienen sobre la serpiente? El padre acá sí, fue una maldición, pero también les da una autoridad a ustedes mujeres sobre la serpiente. La tiene la mujer. Al hombre nos da una información de lo que ocurre acá en cuanto a la maldición, pero lo vamos a conectar con Mashiach, con Yeshua, de cómo él vino a restaurar eso, y por así decirlo, hay un tipo, estamos en un espacio que si creemos en Yeshua, somos israelitas, la tierra puede ser bendecida en ese momento y no como en los tiempos de Adán. Somos bendecidos por el segundo Adán. Y la serpiente, vamos a mirar qué conexión tiene la serpiente, porque aunque el Eterno pone una pelea entre la serpiente y la mujer, a la serpiente le da una dieta, y quiero cerrar con esto, a la serpiente se le da la dieta de que va a comer polvo, y resulta que Adán fue tomado del polvo, o sea, la serpiente va a comerse al hombre. El alimento de la serpiente es el polvo. ¿Qué es el polvo en este caso? El
polvo es del material del que nosotros estamos hechos. Por eso la serpiente quiere atacar nuestra carne. Sí, el Hasatán, el mal, quiere atacar nuestra carne, y temas bastante interesantes que vamos a ver en nuestra próxima entrega. Les bendigo en el nombre de nuestro Yeshua y nos vemos en nuestra segunda clase de esta serie de Bereshit. Les bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach.